Buenos días, mi nombre es Dionisio Marto. Hoy es jueves santo, un jueves santo un poco raro en estos tiempos en los que nos vemos inmersos en este proceso de pandemia que nos hace estar en casa y bueno, pues no podemos atender a nuestros pacientes como quisiéramos, aunque sí es cierto que últimamente están apareciendo una serie de procesos podológicos un poquillo raros que como consecuencia de el desarrollo de un proceso fisiopatológico dentro de lo que es el marco clínico del COVID-19, pues nos puede estar entrando en consulta. Se trata de, bueno, pues la acroisquemia aguda en niños y está relacionado con, como digo, con el COVID-19. Es un proceso como consecuencia de la pandemia que ahora mismo estamos viviendo y bueno, y se considera que puede haber cierta relación entre este proceso de acroisquemia con, con una infección posible por el COVID-19. Bueno, sabemos que aquí tenemos la tasa de pacientes en la que nosotros podemos observar cómo hay niños eh, con un porcentaje muy bajo respecto al total de los que padecen este proceso, esta infección. Al principio de todo el proceso se consideraba que no afectaba a los niños, pero efectivamente se ve que aunque hay una tasa pequeña, sí que puede llegar a afectar a niños, con una clínica bastante más leve que a las personas que cuando está afectando a las personas mayores. Vemos que la mayor incidencia la tenemos en pacientes entre 50 y 59 años, que aproximadamente viene a ser pues, un 22% de los casos. ¿De acuerdo? Afectando, pues aunque se estaba comentando que afectaba más a los hombres que a las mujeres, pero prácticamente la afectación viene a ser la misma, un 51, un poquito más a los hombres que a las mujeres, aunque lo que sí es verdad es que fallecen bastantes más hombres que mujeres. El primer caso que se reportó de esta acroisquemia, bueno, pues lo reportaron unos dermatólogos en Italia. Eh, fue un niño que, bueno, aparentemente no, sin tener ningún tipo de antecedentes traumatológicos, ni quemaduras, ni picaduras, ni nada de eso, pues acudía a consulta presentando esta serie de lesiones, como podemos observar en el primer dedo, en el segundo dedo y aquí. Bueno, pues después de que se estuvo valorando la posibilidad de que fueran estas por un traumatismo, porque los zapatos, porque etcétera, lo que suele pasar con los niños, eh, dentro de la anamnesis se preguntó a la familia si, bueno, había alguien que hubiera estado padeciendo esta enfermedad y resulta que la madre y la hermana, pues, habían estado, bueno, eran COVID positivos y habían estado en contacto con el niño. Bueno, pues se estuvieron haciendo una serie de pruebas y de analíticas, aquello no pasó de allí, se le solicitaron al chico las pruebas de COVID, el test del PCR, y hoy día todavía no se le ha manifestado ningún tipo de alteración mayor en cuanto a la clínica, ni ningún proceso que fuera más peligroso. Todavía no se han recibido los resultados del COVID porque bueno, esto está hecho cuando se reportó el caso, pues prácticamente fue de inmediato a haber encontrado esta clínica. Históricamente, pues los síntomas clínicos más comunes que suelen aparecer, según la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, pues tenemos en un porcentaje muy elevado, entre el 77 y el 98%, una fiebre que oscila entre los 38 y los 39. Esto está corroborado por revistas como puede ser The Lancet o como puede ser JAMA. Es decir, que tiene un índice de impacto bastante grande estas revistas, con lo cual son de altísima fiabilidad. Otro de los datos que suelen aparecer o de los signos que aparecen o síntomas, serían una tos seca, fatiga, mucho cansancio, duelen las articulaciones también, produce esputo, pero no todas las toses producen esputo. Hay una apnea, distrés respiratorio, suele doler la garganta y doler la cabeza. Y como digo, aparece este tipo de artromialgia, dolor de las articulaciones también bastante interesante. Dentro de
el resto de los signos que aparecen, pues, como digo, suele aparecer también una hemoptisis, pero solamente en el 5% de los casos. Y un caso importante es que aparece diarrea. Pero como vemos aquí no viene reflejado si existe o no existe ningún tipo de alteración vascular. No existe ningún tipo de alteración vascular y, curiosamente, yo, aparte de podólogo, también soy enfermero, estoy trabajando en un servicio de urgencia, nosotros estamos en primera línea de combate con estas personas y es curioso que estamos valorando la posibilidad de que aparezcan enfermedades cerebrovasculares, lo que se conoce con el nombre de un ictus, en pacientes que sin tener otro debut ni otra clínica aparecen con esta patología, un accidente cerebrovascular. Los derivamos al hospital y al estar allí ingresados, a los 3-4 días aparece todo este cortejo incluso antes, hay veces que incluso antes de las 24 horas, perdón, aparecen estos signos que, como es la fiebre, como es la tos, y empeoran de una manera rápida, desarrollando una neumonía que suele ser una neumonía de base bilateral. ¿Por qué hablo del tema del ictus? Porque resulta que hay, unas alteraciones en el proceso de coagulación, como ahora veremos, que todo comienza con una tormenta, un aumento de las citoquinas, que son unas sustancias, son unas proteínas que son, pues que tienen una importancia vital en todo lo que es el proceso inflamatorio y el proceso y en los mecanismos de defensa. Estas citoquinas aparecen en un número muy elevado, aparecen muchísimas, y eso da lugar a que se desarrolle lo que se conoce con el síndrome fosfolípido o linfohistocitosis hemofagocítica. ¿Qué es lo que ocurre en el síndrome fosfolípido? Pues que se rompen muchos glóbulos rojos. Los glóbulos rojos pues se están rompiendo ¿y qué es lo que ocurre cuando se rompen esos glóbulos rojos? Cuando aparece esa rotura de glóbulos, pues aumenta muchísimo el hierro sérico o la ferritina y aparece también un aumento de otro marcador que es el dímero D. Es decir, tormenta de citoquina, síndrome fosfolípido, aumento de ferritina y aumento de dímero D. Y esto provoca un estado de hipercoagulabilidad. ¿Qué ocurre en los pacientes que tienen una alteración a nivel, pues los pacientes mayores que ya pueden tener su proceso de arteriosclerosis? Pues que trombos pequeñitos que se están formando con bastante frecuencia puede que sean los que les están ocasionando esos pequeños ictus y por ahí es por donde debutan. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos que ver también que este aumento o tormenta de citoquinas, como digo, por un lado nos aparece la linfohistocitosis hemofagocítica, hay un aumento de la ferritina y un aumento del dímero D y aumenta el proceso de hipercoagulabilidad. También otra de las cuestiones que aparece y que vienen recogidas en las historias de estos pacientes es que aparece un aumento de macrófagos y de mastocitos, porque las citoquinas, aparte de cuando tienen un aumento por encima de los valores de normalidad, cuando hay una exacerbación de citoquinas, aparece ese síndrome fosfolípido, también suelen aparecer aumento de macrófagos y mastocitos. Las citoquinas aumentan también todo lo que es el proceso inflamatorio de una manera severa, con todos estos mediadores mastocitarios que suelen desgranularse a partir de estas citoquinas, y eso hace que también exista un proceso de hipercoagulabilidad, con lo cual podemos desarrollar una vasculitis neutrofílica por esta viremia. Es decir, por un lado, todo el proceso de la ferritina, por eso quiero señalar mucho, y por otro lado, el aumento de todo lo que sería en la serie blanca, ese viraje que hay hacia la izquierda de la fórmula leucocitaria. Nosotros, claro, se nos puede presentar un paciente en consulta y nos puede, pues con este tipo de manchas. ¿Y cuál sería, desde mi punto de vista, cómo deberíamos de actuar? ¿Cómo debería actuar el podólogo? Pues todo siempre empieza con una cita, nos solicitan una cita y ahora, hoy día, ayer, tuve la oportunidad y la suerte de ver
una conferencia del doctor David G. Armstrong, en que nos hacía mucho énfasis en que a partir de ahora vamos a tener que utilizar mucho la telemedicina y vamos a tener que hablar mucho con nuestros pacientes por teléfono y vamos a tener que pasar realmente consultas telefónicas. En este caso concreto se pone de manifiesto que cuando nosotros nos llaman para pedirnos cita, lógicamente siempre nosotros, nuestro auxiliar o quien colabore con nosotros en consulta, suele decir que qué es lo que le pasa, quién es, qué edad tiene. Cuando nos digan que es un niño y que le han estado apareciendo como una especie de cardenales, de manchas o eritemas en el pie, automáticamente tenemos ya que tomar nosotros las riendas y solicitar con el paciente tener una videoconsulta. Gracias a Dios hoy día tenemos bastantes, bueno, pues lo que, lo que se conocen como app en nuestras móviles, y desde nuestro móvil podemos tener, como digo, esa videoconsulta. Esa videoconsulta que es muy importante que nos manden imágenes, sobre todo con la mayor calidad. Tenemos que hacer una anamnesis, abrir la historia clínica como es lógico, filiar al chico, poner que es por videoconsulta, todos los datos posibles, y la anamnesia es fundamental solicitar si hay algún tipo de historia de traumatismo, algún tipo de historia de quemadura o algún tipo de historia de algún picotazo, o que haya estado en contacto con animales, porque le ha podido picar alguna araña o le ha podido picar incluso alguna garrapata. Y también es muy importante conocer el estado del resto de la familia y hacer bastante énfasis en la posibilidad de que esta persona, de que este niño o niña haya estado en contacto con personas COVID positivos o con personas que tengan, aunque no sean COVID positivos, pero que tengan signos de haber padecido la enfermedad ocasionada por el coronavirus. ¿De acuerdo? Si ha estado con hermano o hermana, o ha estado con los padres, o alguien de la familia que haya tenido tos seca, que haya tenido fiebre. Muy importante todos esos datos, filiarlos bien en la historia. Si ya vemos que efectivamente esta persona, este niño, pues nos indica que puede tener un proceso de COVID-19, pues tenemos que ya empezar a actuar a dos niveles. Por un lado, ir solicitando pruebas analíticas y hacer, lógicamente, el consejo del aislamiento domiciliario. En el aislamiento domiciliario hay que valorar la fiebre, que como ya hemos visto, tiene que estar entre 38 y 39. Es ya una fiebre que nos puede indicar que aparezca algún tipo de infección, y por supuesto también la tos o disnea que aparezca. El distrés respiratorio también es muy indicativo. Si en caso de que aparecieran estos dos datos, el niño lo que debería hacer era consultar en hospital o por lo menos ponerse en contacto con su pediatra. En este caso, si aparece prurito, porque muchas veces esas lesiones suelen picar, es normal que se pueda aplicar un corticoide o un antihistamínico tópico. Rara vez va a aparecer fiebre, tos y disnea, porque los niños tienen un sistema inmunitario muy competente y pueden hacer frente perfectamente al virus, y en pocas casos conocemos de niños que hayan estado ingresados, pero no obstante tenemos que estar siempre ojo. Y la otra cuestión muy importante es que desde el primer momento ya, si nosotros podemos considerar que nuestro juicio clínico vaya orientado hacia un COVID, pues solicitar las pruebas analíticas correspondientes y, como hemos visto, solicitar la fórmula leucocitaria, solicitar la ferritina y, si es posible, hacer un PCR específico del COVID, no del CIVIS, perdón, del COVID-19. ¿De acuerdo? Esta sería más o menos la forma de actuar que yo considero más lógica y más normal. Por supuesto, siempre hay que a la familia tranquilizarla. Hay que decirles que los niños, si lo pasan, es de una manera leve, que no suele tener ningún tipo de complicación. Como mucho hay que aplicar algún antihistamínico, si aparecen algunas décimas, paracetamol, pero hay que estar muy, muy pendiente del niño, sobre todo durante la primera semana. Entre el día número 7 y el día número 9, 10, después de haber debutado los signos clínicos cardinales y característicos, suelen pasar dos cosas: o empeora y hay que hospitalizar y muchas veces hay que administrar oxígeno, o mejora. En el 99% de los casos los niños mejoran y no suele pasar nada. Pero sí que, como digo, hay que estar pues ojo a visor. Y bueno, y ya os voy a explicar un caso que ayer me presentó
un compañero, el compañero Manuel Mora Rodríguez, que desde aquí le doy las gracias para que veáis típicamente cómo suelen ser las lesiones que nos van a aparecer. Es decir, esto, por ahí he oído que son similares a las del sarampión, evidentemente así es. Son unos eritemas en las zonas acras que suelen aparecer en pies y en manos. Y bueno, aquí vemos, fijaros, muy parecido también a lo que nos aparecen las personas mayores cuando tienen los eritemas pérneos, los vulgarmente conocidos como sabañones. Lo vemos perfectamente, esa mancha puntasta. Y esta, como digo, la importancia de la videoconferencia y que nos manden unas buenas imágenes. Aquí estamos viendo perfectamente como esto es una imagen doméstica, esto es en la casa, donde la misma madre o padre pues le hacen la fotografía y la mandaron al compañero y ya el compañero pues le indicó, bueno, pues lo que tenían que hacer. Y ya pues nada, solo me queda que daros las gracias por la atención prestada y, bueno, si queréis podéis difundir el vídeo este que creo que nos puede venir bastante bien porque como una guía en principio para saber qué hacer, pues ya la tenemos. Más adelante, lógicamente, conforme se vaya estudiando y se vayan conociendo más todos los aspectos de este síndrome, pues irán saliendo cosas nuevas, pero para empezar yo creo que puede estar bien. Muchas gracias.